Queridísimos televidentes, mil gracias por continuar en Con Locura Azul. Estoy muy contenta esta noche, muy emocionada de recibir a Maite Ochoa. Ella es funcionaria de IPAS, es trabajadora social y ha estado inmersa en toda la lucha por la despenalización del aborto terapéutico que fue penalizado en nuestro país desde hace ya 10 años. Y hoy, 11 de noviembre, ella viene a darle una buena noticia al pueblo de Nicaragua. Con ella también quiero abordar el tema de los embarazos impuestos por violación en nuestro país. Son cifras terribles, más de 1.600 niñas entre los 9 y los 14 años de edad dan a luz bebés todos los años en Nicaragua. Y eso nos parece a nosotras que es un crimen y que realmente hay que tomar cartas en el asunto. Por eso hemos invitado a Maite para que conversemos de tan importantes temas esta noche. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias por permitirnos llevar esta información tan importante, como decías, a tu público, a la audiencia, sobre la importancia que tiene el empezar a hablar de las problemáticas que están afectando a las niñas en este país. Exactamente. A las niñas que están siendo víctimas de violencia sexual, a las niñas que cotidianamente se están enfrentando a situaciones grotescas que les implican un cambio radical en su vida. Así es. Que es una situación muy compleja, muy dura para las familias, no solo para las niñas, sino para las familias que se enfrentan a esa situación, porque cuando hablamos de violencia sexual estamos hablando de un delito, de un crimen atroz, y cuando se comete contra una niña, contra un niño, es mucho peor todavía. Estamos hablando de personas indefensas que en vez de protegerlas, les estamos causando un daño terrible que le va a destrozar la vida por el resto de sus días. Así es. Además que les va a destrozar no solo su cuerpecito, porque muchísimas de estas niñas violadas sufren agresiones físicas terribles, con secuelas en muchísimos casos graves, muy graves para toda la vida, pero además también estamos hablando de un daño espiritual, de un daño moral, de un daño psicológico terrible, porque, de acuerdo a las investigaciones de ustedes, la mayor parte de los casos de 15 niñas violadas, que fue el estudio que ustedes presentaron recientemente en el Crown Plaza, 12 niñas fueron violadas por la gente más cercana que vivía con ellas bajo el mismo techo. Contale un poquito a los televidentes de esa tragedia. Sí, exactamente. Bueno, hemos venido desde hace muchos años trabajando en función de evidenciar la situación que está generando la violencia en Nicaragua, los femicidios. Recientemente vimos que hay información sobre la muerte de mujeres atroces, violentas, entre ellas una niña en Palacagüina que hace un par de meses o de semanas fue violada y asesinada porque reconoció a los violadores. ¡Qué horror! Esa es la situación cotidiana a la que se están enfrentando las mujeres en este país, pero además con una carga en la niñez muy, muy fuerte. Sí. La violencia que vivimos o que viven las criaturas en las casas genera una desprotección a la hora de enfrentarse a abusadores que generalmente están dentro de los mismos hogares, que es como vos decías, que es información que la sabemos, pero la confirmamos con la investigación, una investigación que desarrollamos para tratar de identificar lo que significa o el impacto que tiene el embarazo impuesto por violación en las niñas menores de 14 años, que el Código Penal de Nicaragua reconoce que es un delito. Por supuesto. Y como vos mencionabas también al principio, comprobado está, y son cifras del Ministerio de Salud, que anualmente hay 1.600 niñas, 1.640 niñas que egresan con un bebé en sus manos de los hospitales, niñas menores de 14 años, y que eso es una tragedia para las familias, para las niñas mismas. ¿Cómo es posible que una niña de 11 años pueda parir en este país? Está ocurriendo. Y además después que se le obliga a amamantar a ese bebé, que fue muchas veces producto de violación. Se le obliga a ser mamá a una niña de 10 años, a una niña de 11 años. Esas son las edades en las que están ocurriendo estas tragedias, y lo que queremos con la investigación es justamente evidenciar lo que eso significa, el impacto que tiene en la vida de estas niñas, y son 1.640 niñas reconocidas en las estadísticas del Ministerio de Salud. O sea que hay muchísimas más, porque siempre hay su registro. Según el Instituto de Medicina Legal, dice que esto apenas es el 10% de lo que realmente ocurre en la realidad. Qué tremendo. Y lo más dramático de esto es que quienes están
cometiendo esos delitos son personas de confianza. No hay, de las 15 niñas que fueron parte de este estudio, Sí. 12 fueron abusadas con violencia, 2 fueron abusadas con violencia, el resto fueron convencidas, porque además son niñas que se enfrentan a una autoridad Sí. en su familia, es decir, Sí. hombres adultos. A su que papá, van a su padrastro, a su tío, a su hermano, a sus tíos, a sus primos mayores. cuñados. Entonces se Sí. enfrentan a personas que se supone las tienen que proteger, Sí. pero las abusan. Sí. Las abusan y en este caso, en el caso de estas 15 niñas que fueron parte del estudio, quedaron embarazadas producto de esa violación y que se enfrentaron al hecho de que no hay ninguna otra opción en este país más que parir un hijo producto de violación, porque somos parte del 2% de países en el mundo que penaliza totalmente el aborto, que penaliza totalmente la interrupción del embarazo, incluyendo a niñas de 9, 10 años que deberían de tener acceso a un servicio de salud, que es como se cataloga la interrupción del embarazo en cualquier parte del mundo. Y solo en Nicaragua y creo que la mayoría de los países que penalizan totalmente la interrupción del embarazo están en Latinoamérica, lastimosamente. Qué tragedia. Es trágico porque lo que vive una niña, sí, una maternidad en condiciones normales Para y una con un mujer bebé mayor. deseado, es complicada, es compleja. Imagínense ustedes para una niña de 11 años, tener que asumir un hijo producto de un delito, producto de un abuso, de algo que no fue por su gusto, como dicen las niñas aquí, pero además obligando a una criatura de esa edad, con ese cuerpo, a parir a una criatura que no quiere, porque esa es la realidad de las 15 niñas, las 15 no lo querían. Y entonces estamos hablando de 2 víctimas, estamos hablando de la niña que sufrió la violencia y de ese nuevo ser que viene a este mundo engendrado por violencia, pero que además viene a pagar las consecuencias de haber sido concebido de esa manera, Sí. porque hay abandono, porque hay maltrato, porque hay rechazo. Y cuando no somos deseados, cuando no somos personas que nos planificaron, que pasa en muchas familias, Sí. Cargamos con eso en la vida. Y cuando vos mencionabas esto de lo espiritual, a veces es lo que menos trabajamos. Cuando hablamos de violencia sexual, y lo dejó clara la investigación, nos enfocamos mucho en el supuesto acceso a la justicia, en agarrar al abusador y echarlo preso. Pero casi nunca trabajamos en tratar de recuperar emocionalmente a esa niña, que son niñas que quedan destrozadas, su psiquis queda destrozada, Así es. su autoestima queda En el suelo. en el suelo, y son niñas que raramente pueden enrumbar su vida hacia un proyecto que les permita sobrevivir, que les permita estudiar, que les permita jugar. Son niñas que no vuelven a jugar porque tienen que asumir la maternidad que les impuso el violador, pero que además el Estado no les ayuda a tratar de, bueno, pasaste por esta situación, por lo menos te vamos a ayudar en esto, pues. Es que yo creo que esa es la otra parte de la tragedia, Maite, el enfrentarse a instituciones que invisibilizan el hecho de que esa niña fue violentada, que esa niña fue violada y que fue tomada con violencia, y que además nosotros somos seres integrales. Toda persona tiene la parte espiritual, la parte emocional, la parte de su psiquis, su alma, su cuerpo, y somos un todo. O sea, no es que está separada la mente del cuerpo o del espíritu, no es así, somos un todo. Así es. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si eso es real, si creemos en eso, ¿cómo lo vamos a mancillar de semejante manera? De esa manera, sí. Pero además de personas conocidas, sí. De personas que deberían protegernos, y además la obligación del Estado es proteger el derecho o el interés superior de las niñas, y no está ocurriendo con estas 1.640 niñas anuales. Así es. Y eso que no hemos hablado de que en este país anualmente hay 35.000 adolescentes embarazadas. ¿Cuántas de esas son producto de violencia sexual? Sí. Estamos hablando de chavalas menores de 18 años que se ven enfrentadas a una maternidad sin estar preparadas, sin poder mantener a una criatura. Sí, su cuerpo no está listo, su mente no está lista. No ¿Y qué tiene capacidad académica, profesional. Para el país, ¿verdad? Sí. Para el país, sí. Para eso profundiza la pobreza, no solo de la familia, sino del país, ¿verdad? Y eso al final tiene un efecto
devastador en el desarrollo de Nicaragua y es una problemática que no se está atendiendo. No se está atendiendo la violencia contra las niñas. Medicina Legal o el Instituto de Medicina Legal reporta más de 5.000 casos de niñas anualmente que son víctimas de violencia sexual. Sí. Y de esas un buen número quedan embarazadas o quedan infectadas con una enfermedad de transmisión sexual, con VIH, y sí, nadie está asumiendo ninguna atención a estas criaturas. Y al final vos decís, ¿cómo estas criaturas pueden sobrevivir a esto? Sobreviven de una manera impresionante. Impresionante, así es. Sobreviven y tienen una vida terrible, tienen una vida de mucha pobreza, pero de mucho dolor sobre todo, porque es lo peor que te puede pasar. Es lo que las 15 niñas decían, dolor. ¿Qué es lo que usted recuerda? Dolor. ¿Qué es lo que usted siente? Dolor. Dolor en el alma, dolor en el cuerpo. Dolor por el embarazo, dolor por el parto, dolor por tener que dar de mamar a un ser al que no desearon, al que no quieren volver a ver. De estas 15 niñas, nada más una, que fueron parte de este estudio porque fue un estudio cualitativo, nada más una tuvo la oportunidad de dar en adopción y es la que mejores índices de recuperación emocional muestra. Si la investigación está dando resultados importantes para el tratamiento de las niñas que sufren esta problemática, quisiéramos que no ocurriera, pero ocurre. La violencia sexual es real, tenemos que tratarla, tenemos que denunciarla y el embarazo impuesto por violencia sexual también es una realidad y deberíamos de juntarnos como sociedad, denunciarlo, no naturalizarlo, no tratarlo como, es una chavala embarazada más. No, es una niña embarazada que no debería estarlo. Sí. Y deberíamos de rechazarlo contundentemente como sociedad y como Estado. Fíjate que hemos estado abordando durante el mes de octubre en varios programas acerca del virus de papiloma humano, que es un virus de transmisión sexual que precisamente muchísimas niñas en nuestro país lo padecen por los hombres que abusan de esas criaturas. Y esas niñas con el VPH normalmente desarrollan posteriormente un cáncer cervicuterino. Y esa es la tragedia. No hay niña, adolescente o mujer que haya padecido de cáncer cervicuterino que no haya sido previamente infectada por su esposo, por su compañero de vida, por su padrastro, por su vecino, por su amigo, que la violó en la mayoría de los casos o que tuvo relaciones sin protección con ella y le transmitió esa enfermedad sexualmente transmisible. Así es. Las consecuencias las siguen pagando las mujeres. De acuerdo. Las mujeres, las niñas. De los 15 casos del estudio, solamente 5 hombres terminaron en la cárcel. Hombres mayores, comprobado el delito, y solamente 5 de esos casos tuvieron acceso a la justicia, se podría decir, justicia jurídica, ¿verdad?, del sistema judicial en este país. 10 están pagando nada, ninguna pena. Pero esas 10 niñas sí tienen un hijo producto de violencia sexual, tienen que ser madres impuestos y tienen que mantener a una criatura que nunca quisieron tener. Así y hasta ahí llegaron sus sueños, hasta ahí llegó su proyecto de vida. Generalmente cuando sos niña querés ser médica, enfermera, ingeniera. Estas niñas ya no tienen ningún sueño, ninguno, más que tener que levantarse diario a cuidar a un bebé que fue impuesto por un hombre mayor, por un adulto que se suponía tenía que protegerlas. Muchos de estos casos se dan por los padrastros y por los padres. Estamos hablando de una sociedad que viola a sus niñas. Que está enferma. Que está enferma. Tu mensaje para el pueblo de Nicaragua que te ve y te escucha, Maite. Yo creo que es fundamental, es primordial que empecemos a hablar de este problema en las casas. Como les decía al principio. Lo penoso no es que ocurra, es callarlo. Es callarlo. Eso es lo penoso. Es esconderlo. No comentarlo. Es que nos dé vergüenza que ocurra en nuestra casa y que no lo denunciemos. ¿En cuántas de nuestras familias no ha habido situaciones de violencia sexual, de abuso, tocamiento? Esos tocamientos pasan a violación y después terminan en un embarazo, cuando es así. Hablemos del abuso sexual, hablemos de la violencia contra las niñas, hablemoslo, saquémoslo, no lo naturalicemos ni lo escondamos porque nos da vergüenza. Tratemos de denunciarlo permanentemente, así vamos a proteger a las niñas. Y pensemos, obviamente, en que si eso le pasara a mi niña, a la niña que tengo en mi casa, ¿yo qué haría? ¿Verdad? Entonces es fundamental empezar a denunciar y hablar del tema como un problema grave que tenemos en este país. Como un problema de sociedad, que tenemos que ayudar todas a resolverlo.
Para agradecer tu presencia en Con Locura Azul, Maite, te voy a regalar ese lindísimo pocillo gracias al Grupo Carvajal. Gracias. Nuestro amor a doña Yelvita Carvajal, a sus hijos, hijas, a sus nietas, que son unas grandes emprendedoras. Te vamos a regalar ese lapicero gracias a la agencia aduanera Teca Cargo, que vieras que esta agencia está trabajando muchísimo para la protección de los animalitos de nuestro país. Y yo siempre estoy hablando de Bozaguas, del despale y de la cantidad de animales que se están perdiendo, flora, fauna que se está extinguiendo precisamente a causa del despale. Te voy a regalar las semillas de la luna de ese grande Ricardo Pasos Marciac, gracias a Ipamer. Bárbaro, entonces ahora lo vas a disfrutar. Claro. Todas las leyendas y cuentos de Nicaragua. Sí, claro. Te vamos a mandar a la CLE, donde el maestro Eric Pichardo, a Bioanálisis, donde el doctor Jaimito Román, que un pinchazo que le dan y nada más, donde el doctor Saúl Celedón, un gran médico ginecólogo que está tratando problemas de rejuvenecimiento vaginal y de incontinencia urinaria con rayos láser. Vayan a verlo, es buenísimo. Y a la clínica Spa Ángeles para que te hagan los más deliciosos faciales que te puedas imaginar. Bien regalada salí aquí. ¿Verdad? Bárbara, bárbara. Muchísimas gracias. Así es. Gracias por invitarnos, gracias por permitirnos mandar este mensaje a la sociedad. Con todo mi cariño. Y tratar de luchar, creo que es un aporte del programa. Tratar de proteger a las niñas. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a ustedes, Maite. Queridísimos televidentes, quédense en esa silla. Ya regresamos.